vaso de sangre caliente, lo recuerdo así como, me supo delicioso. ¿Por qué? Porque yo amaba los toros. Entonces ve de dónde viene mi crítica. Yo amaba la fiesta brava. Fui aficionado, entiendo el arte, la cultura, quise ser torero. Pero un día… Los animales no necesitan derechos, son los humanos los que necesitamos límites. Hola amigos, estamos aquí con una súper invitada, Edurne Uriarte, que por primera vez ya la veo en la vida real. Solo nos conocíamos por X y por las redes. Y traemos un tema bien complicado, yo no lo entiendo, la verdad. Estoy aquí para que me hagas, pues no sé, pensar, ¿no? Eso me parece bien interesante que estés aquí, porque según yo, tengo una postura bien fija y una opinión bien clara sobre las corridas de toros. Y de pronto leo a Edu y trae unas cosas que no entiendo. Entonces, por eso la trajimos acá, para abrir el debate de un tema que pues está en boca de todos. Está en boca de todos y sí, podríamos pensar que no es el más importante de todos los temas que tenemos en la actualidad. Claro, recién esta semana todo el tema de Teuchitlán, que si fue, que si no fue, eso que es muy escandaloso, Trump que tiene ocupada nuestra agenda por completo, la inseguridad en el país, una cantidad de temas, Palestina, por supuesto, iba Palestina libre, y entonces ahí en medio se cuela el tema de las corridas de toros a propósito de una invitación a cambiar, que en realidad es una prohibición velada, las corridas de toros, o así es como lo vive la comunidad taurina, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Edurne, amiga tuitera, por fin se nos hizo conocerte en persona. Sí. Lujazo, amigos de la Data Inquisición, bienvenidos. Pues hoy, traje de luces, porque vamos a hablar de las corridas de toros, toda una tradición en México. Arte, sí, yo pienso que sí. Y aunque aprecio la parte estética y la parte cultural del asunto, pues de entrada les digo que me parece una cuestión arcaica que ya deberíamos de dejar atrás como sociedad, como cultura. Y eso que aquí yo les voy a confesar que, bueno, yo vengo de familia taurina 100%. Mi papá era el más aficionado a los toros que pudo haber habido, a los pasodobles, y me llevaba de chiquito. Mi sueño de niño era ser torero. De las primeras cosas que me acuerdo de los Reyes Magos, le pedí una montera, un capote y una muleta con mi espada, me disfracé de torero y toreaba a mi hermana. Platica. Wow. Mi hermana era el toro, siempre, ¿no? Wow. No, yo quería ser torero, así. Fuertes declaraciones, ni idea tenía. Un tío mío, ni idea. Matador pero platica, profesional. ¿qué es una montera? Bueno, la montera es el gorrito ese que parece de Mickey Mouse, que avientan. El capote. El capote, pues es con la capa grande. Y la muleta es una más pequeña, es como un capote recortado que esconde la espada a la hora de matar también, ¿no? Entonces, bueno, toda la parafernalia de los toros. Entiendo perfectamente a la gente que aprecia ese arte, yo también, pero llegó un momento en el cual dije, esto es demasiado cruel, ¿no? Tengo un tío, a quien le mando saludos, el tío Goyo. Él fue matador profesional, torero, así, ¿no? A él deberías tenerlo aquí. Sí, un día lo voy a invitar, fíjate. Y él dejó esto porque la esposa le dijo, ¿los toros o yo? No quiero ser la viuda de un torero. Pero no por los toros. No por los toros. Pues no, porque no quería ser viuda, ¿no? Sí. Pero, en fin, ya me aventé largo y ahora de quien queremos saber que nos platique es de Edu, que escribiste un texto súper bueno, muy interesante, en pie de página, la verdad. Aún así lo vamos a atacar aquí. Como debe ser. Está hecho pero empiezas, precisamente como yo ahorita, empiezas hablando de tus recuerdos. Sí. ¿Nos podrías contar un poquito o sea, ¿a qué te refieres con que tienes como una pelea con tus recuerdos o algo así, ¿no? Una defensa más bien. Una defensa de tus recuerdos. Sí. Tu papá era muy… Sí, también taurino, ¿no? por mi papá. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que platicar es cómo llegué a esta discusión, porque mi papá era español, él ya no vive tampoco, mi mamá mexicana, y a mi papá le gustaban mucho los toros, los caballos, estas carreras de coches, y todo lo veíamos los fines de semana en la televisión, ¿no? Entonces era pues parte de la
de la vida, en la semana, así como veíamos películas de vaqueros, veíamos toros. Y si había alguna duda, él la respondía. Y si no lo querías ver, te lo quitaba. O sea, no era una cosa obligada, ¿no? Y a mí me llamó la atención que nunca me asustaron, ¿no? Me causaban curiosidad. Y como a los 9 años me toca viajar con él a España y me lleva por primera vez a una corrida, ¿no? En algunas plazas, me parece que estuvimos en Valencia y en Madrid. Y ahí, bueno, me lleva a una como a ver cómo reaccionaba la chica y pedir todas las veces. Entonces, en todas las ciudades en las que estuvimos, fuimos a los toros, ¿no? Y yo hacía preguntas, revisaba al día siguiente en el periódico qué había pasado. Me tocó ver una cosa que pues debió traumarme, que fue como cornaron a un torero. Fue algo muy dramático, se fue directo al hospital porque las plazas tienen un servicio médico y si es muy grave… Las buenas plazas. La México tenía la Sí, suya, la México, exacto. Sí, ¿no? Sí, bueno, las actuales, porque también la historia de las plazas es una locura, ¿eh? Es una locura. También pues se lo llevaron y yo revisando en las noticias y creo que murió a la semana, algo así. Sí, porque, bueno, seguramente has oído hablar del famoso Paquirri. Sí. El gran Paquirri, un torero muy famoso. Él murió precisamente porque no había buen médico en su… De hecho, cuando murió Paquirri, dice, si esto hubiera sido en la Plaza México, Paquirri estaría vivo. Estaría vivo, sí. Y es una de las cuestiones, yo creo, hoy en día, de explotación laboral a los mismos toreros, novilleros, porque torean en plazas donde no tienen las condiciones. Aquí en la Plaza México es probablemente de las pocas que sí, Aguascalientes, no sé. Sí. Pero es un tema también que no se habla mucho, ¿no? De la explotación laboral. Si no eres un torero estrella, no estás necesariamente… O español, ¿no? Este texto que les mandé de Héctor Suárez Gómez, porque leí todo, ¿eh? O sea, él también dice, es que, pues, o sea, traen mejor a los españoles estrellas y aquí no desarrollan a toreros, no sé, como que él tuvo una crítica interesante, no sé si la leíste. No la leí. Me pareció interesante, o sea, porque sí como que también critica muchas cosas que han pasado en la fiesta brava que han demeritado la calidad, que yo no tengo idea, porque yo sí no, o sea, para mí es rechazo absoluto, ¿no? Pero me pareció como que dije, está interesante. Y un poco tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí, y bueno, 2 amigos taurinos dicen que los mayores antitaurinos son los taurinos. Sí, porque son los más críticos, porque ven efectivamente todo lo que está ocurriendo adentro de la tauromaquia como una industria, ¿no? Una industria, una generadora de dinero, que es donde estamos en la actualidad. Que va en declive desde hace mucho, que viene en declive desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que ha mermado muchísimo la práctica cultural y que es uno de los principales responsables definitivamente, incluido uno de los actores centrales en lo que está pasando en la Ciudad de México con la prohibición, ¿no? Que bueno, es transformación de la tauromaquia, como se le llama según el documento de Clara Brugada, tauromaquia sin violencia y una tauromaquia digamos moderna, renovada, ¿no? Pero bueno, descafeinada completamente, que yo incluso me atrevo a decir que no es… Es un híbrido raro, ¿no? Que claramente se ve que no invitaron a nadie de la comunidad porque generó una sorpresa tremenda. Oye, pero ¿no? yo escuché varias entrevistas, o sea, como de las dos posturas, y había muchas personas, había los que están a favor de los toros, que decían, de las corridas, que decían que ellos no los habían invitado, ¿no? Y entonces exactamente le decían, no, la otra chica que estuvo ahí en el activismo en contra, decía, sí, claro que sí, hubo parlamentos y ustedes, fueron 22 de ustedes y nosotros éramos 13, como que me quedé hasta con ese número, ¿no? Ella decía, ustedes fueron 22 sí, y hubo nosotros parlamento. éramos, o sea, sí los invitaron, ¿no? Al Parlamento, pero el Parlamento es un proceso del Congreso. Lo que hizo Clara es un proceso de su posición como ejecutivo, ¿no? Como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Son cosas diferentes. Sí, entonces, bueno, nada más para redondear, digamos que
yo vi toros hasta que mi papá murió cuando yo tenía 15 años, entonces digamos que después de eso para mí los toros se quedaron como en el pasado. De hecho tengo una hija, ella va a cumplir 22 años mañana. Yo nunca le hablé de toros, nunca la llevé a las corridas, y cuando veía la negativa que había en estos años, mientras ella crecía, decía, bueno, pues yo pienso, y esa es la lectura que yo me prefiguré, yo pienso que ha cambiado la sensibilidad, ¿no? Y entonces, pues, los toros se tienen que ir al pasado, ¿no? Pero esa fue mi impresión. Tú lo dices así un poco como, es que ya está pasado de moda. Es como si, no, o sea, como pasado y va de mucho moda. Más allá de eso, va más allá. Ajá, yo lo que interpreté en aquel momento era eso, ¿no? Y esa era la razón por la que yo me explicaba que no debía llevar a mi hija a la plaza de toros, porque había un nuevo tiempo y yo no quería confrontarla con una visión distinta a la de su realidad. Hoy entiendo las cosas muy diferente y hoy la llevaría, por ejemplo. ¿Y ella iría? No, si ella fuera mi hija chiquita, yo la llevaría y la expondría. Sí, ya a lo mejor ahorita a los 22 ya. ¿Ahorita iría? ¿Ahorita mi hija iría? es anti total, sí, tenemos también nuestras discusiones en casa. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que yo no llegué naturalmente a la discusión por tener una experiencia familiar previa, ¿no? En 2021 hubo una discusión, una conversación en pie de página, donde una conversación escrita, ¿no? Epistolar, donde unos periodistas escribían a favor, otros periodistas escribían en contra. No sé si tú estuviste al pendiente de esa conversación. No. Bueno, está en línea, es muy interesante, y entonces yo empecé así a leer eso y mi cabeza empezó a dar vueltas, porque claro, empiezas a ver que hay otros argumentos adicionales en contra de la tauromaquia, pero también a favor de ella. Entonces, esa conversación, como fue tan nutrida y llamó tanto la atención, llegó a la mesa de análisis que tenían las periodistas en aquel momento en Rompeviento, Daniela Pastrana, Luisa Cantú y Jessica Cermeño. Estaba también Ernesto, me parece que ya estaba allí Violeta, y fue una manifestación rotunda en contra. De todas. Es lo que es que yo te iba a decir. ¿Se menos puede ser de Dani. mira. No, Dani, ¿no? Daniela ¿Se puede ser de Pastrana, izquierda y ser pro-taurino? absolutamente sí, porque eso ha habido ¿Sí? en la historia de la izquierda. A ver. Sí, entonces, mira, y fíjate, te voy a hacer esta pregunta. ¿Puede una plaza redonda tener una izquierda? La respuesta es sí, porque tiene derecha y tiene centro. Y entonces, sol y sombra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nada más, y Daniela lo que decía era, y bueno, claro, el chat en contra de ella, la mesa en contra de ella, y algunos de nosotros diciendo, sí, tienes razón, ¿no? Porque Daniela lo que decía es, bueno, es que no son nada más los toros son una expresión de nuestra relación con los animales. Entonces, si vamos a hablar de los toros, ¿no? Hablemos de las pulgas, hablemos de los mosquitos, hablemos de las chinches, hablemos de, o sea, ¿por qué a unos animales los respetamos y a otros no? Oye, ¿no? ¿y tú qué opinas del sacrificio ritual? Oye, en general. El sacrificio ritual, que puede ser desde la santería, matar un gallo, en la brujería celta, bueno, un gato, los gallos creo que no son… En otros tiempos, seres humanos, los celtas incluso, los romanos, pues no se diga también con, bueno, el circo romano, que era otra cosa, pero también tenía algo de ritual. Y obviamente el ritual de asesinar un toro en honor a Mitras. Sí, pues mira, es una discusión muy compleja, incluso en la forma en la que utilizas las palabras, ¿no? Y si lo estás viendo desde afuera o si lo estás tratando de entender desde el sujeto que actúa. Eso es lo primero que te plantearía. En mi posición, en el caso específico del sacrificio humano, pues hoy me declaro 100% sujeto de mi tiempo, no lo concibo, no lo comprendo y no lo acepto. Y, por ejemplo, en la santería, pues se sabe que hay procesos de sacrificio de muerte de personas, ¿no? Entonces, para mí ese es un límite en el sacrificio de mi persona, de mi sociedad, que no puedo comprender, ¿no? Al mismo tiempo, hay otros sacrificios animales
que puedo entender que existan sin que necesariamente los acepte, ¿sí? Y de ahí a el sacrificio que ocurre, porque yo creo que la tauromaquia sí se tiene que entender dentro de esos procesos de sacrificio. Eso es. Exactamente. Por eso lo que propone Clara Brugada no es toreo no tiene nada que ver, porque y cuando le dicen es que ¿por qué necesitan la sangre? ¿Por qué necesitan que muera el toro? Es que no es un deporte, es que es un ritual. Es un proceso ritual. Pero es un ritual pagano. Más o menos, pues más o menos, porque el proceso que tenemos actualmente realmente, la tauromaquia tradicional, como la llaman ahorita, que es la que quieren desaparecer, es un ritual o un proceso del siglo XVIII. Entonces ahí también hay algo muy interesante y que tiene que ver, también me puse a hacer mi tarea, con cómo se van. Miren todos los libros Sí, traje varios libros para la discusión. Tiene que ver también con cómo se fueron configurando las plazas de toros, porque estaba viendo que inicialmente, digamos, todo este proceso taurino empieza, aun cuando realmente la relación de los humanos con los toros, como este ser tan magnífico, ¿no? Tan admirable, tan fuerte la imagen del toro para el ser humano, tiene 5,000 años al menos que se ha identificado. En el siglo XI es realmente cuando empiezan estos procesos parecidos a las corridas de toros y empiezan a ocurrir en plazas públicas, ¿no? Y entonces se acondicionaba un poco la plaza pública, se cuenta el Zócalo, así de, ya llegó ¿no? La Ana con sus 3 toros, venga, ¿no? Y no sé cómo sea, a lo mejor lo estoy ridiculizando, ¿no? Pero todavía en algunas localidades ponen en Centroamérica, por ejemplo, todavía hacen cajas y hacen unas tarimas alrededor y esa es la plaza. Pero eso no es improvisado, esas plazas son otro tipo de cosa. Y entonces, pues, digamos, la idea de plaza nació de que causaban muchos destrozos, era mucho relajo, también se vendía carne, se vendía comida, y entonces para que no hubiera infecciones y demás, digamos, surge la necesidad de crear una plaza para los toros. Por eso pasamos de la plaza pública a la plaza de toros, ¿no? Y entonces eso ya es algo que sucede en el siglo como XV, XVI, hasta donde entiendo, y ya del XVI al XVIII es que empieza ya a transformarse más esta versión tradicional, y la que nos llega a América primero por Hernán Cortés, que es esa plaza ya más, digamos, renacentista, porque, o sea, fíjate, los toros y esta relación, pues, de espectáculo, sacrificio, vínculo, bravura, valentía, y violencia también, o más bien yo lo llamaría dominación. Sí, violación. Yo no ¿Es la misma lógica del violador? No, no, para nada. ¿Por qué no? Vamos a terminar con esto y ahí te voy a decir, porque incluso tampoco lo considero… De someter a otra… Tampoco lo considero un tema de maltrato animal, por ejemplo. Yo no. Wow. Me perdí. No, qué conveniente, ¿no? Se te está yendo el toro vivo. Se me está yendo el toro vivo. Entonces, bueno, lo que quería nada más decir es que realmente es en el siglo XVIII que empiezan a ocurrir ya todos estos procesos de reglamentos, normas, ¿cómo se llama? Los tiempos, las escuelas empiezan también a aparecer, ¿no? Ya más en toda la forma que conocemos actualmente, ¿no? Y ya en el siglo XIX, XX, pues hay… O sea, si tú vas realmente a la historia de la tauromaquia o de las corridas de toros, que es esta vertiente que es la que nosotros conocemos, porque tauromaquia, digamos, creo que es algo más amplio. Claro. Por ejemplo, platicabas de que antes, pues, lo que le llaman el Tancredo también, y que brincaban. De hecho, algunos toreros han querido retomar esa tradición, pero ahí no matan al toro. Ahí al contrario, ahí el que se lleva los trancazos es el torero. Sí. Los forcados son un poco de esa tradición, ¿no? Sí.
Y bueno, también está las corridas de toros empezaron primero a caballo, ¿no? Los rejoneadores exactamente. Entonces, ya en el siglo XVIII aparecen ya los picadores, ¿no? Que son estos señores en el caballo. Ahora los vemos a los caballos totalmente así blindados porque morían muchos caballos. Entonces, antes ni siquiera usaban el peto. No. Eran caballos que iban pues ya para el deshuesadero, ¿no? A pelo era así. Sí, morían siempre, ¿no? Sí, sí. Esos golpes del toro y mueren todavía, porque a pesar del peto, esos golpes que se lleva el caballo en las vísceras y todo, eso no es maltrato animal. Vamos para allá. Un caballo hermoso de un rejoneador que lo agarra el toro y muere. Es una muy buena pregunta, pero el caballo es más complicado de sí o no. Es más complicado. Es maltrato animal porque el animal está sufriendo, sí, y no es su voluntad, ¿no? No es como el box, que son dos animales que, bueno, racionales y se suben y les pagan y están ahí contentos. Aquí no. Por eso te decía yo de la lógica del violador un poco, ¿no? No, okay. Definitivamente no. Porque además, justo un poco, digamos, en esta discusión a la que yo me sumo en pie de página, justo lo que yo narro en ese primer texto de 2021 es cómo llego a partir de mis recuerdos y de pensar los toros y de decir, bueno, a mí no me gusta la violencia animal, pero me gustan los toros. Yo a mi gato no le doy, pero ni un, ¿no? No le doy ni un pase, ¿no? Al contrario, él me da sus zapes a mí y domina mi espacio y tiene absoluto control de mi territorio. Entonces, esa es como una primera invitación a este gran tema al que tenemos que llegar, que es el bienestar y el maltrato animal, que no tiene definido la ley tampoco. La iniciativa que pasó en 2024 de Andrés Manuel está en el Congreso, todavía están en los 180 días donde tienen que sacar una ley y a partir de ahí se tiene que armonizar en la Ciudad de México y en todos los estados. Y entonces tiene que salir una definición actualizada porque en la Ciudad de México hay una ley con unas nociones de maltrato y bienestar animal que no hablan para nada de estos temas que tienen que ver con relaciones muy particulares de ciertas comunidades con sus animales, ¿no? Oye, tu texto de pie de página es muy legalista, claramente estudiaste todo eso, pero ¿se necesita una ley para saber qué es y qué no es maltrato animal? Sí, totalmente. O sea, darle de picotazos, enterrarle una espada, arrastrarlo, ¿sabes? Mira, un toro son animales extremadamente fuertes, ¿no? Sí. Y no se pueden torear si antes no han sido ablandados. Un toro antes de salir, muchas veces le liman los cuernos, se supone que no se debe hacer porque ellos son sensibles ahí y entonces cuando les liman el cuerno no solamente es más difícil que sean punzocortantes para el torero, sino que además no encuentran, ellos casi no ven, son un poco ciegos además, entonces más bien con los cuernos van, pero aún así les ponen vaselina en los ojos, les dan toques en los huevos para que salgan enojados, porque el toro por naturaleza no está enojado, entonces lo ponen así enojado pero lo debilitan, sale destanteado, desorientado, sale a la plaza y sale enojado porque le acaban de dar de patadas, de golpes, a veces te digo que hasta toques en los testículos, y sale enojadísimo, ¡boom! Y lo que quiere es escapar de esa plaza, de ahí, ¿no? Y a veces hasta se brincan y todo, ¿no? Y luego, aún así es tan fuerte el toro que tienen que banderillarlo para irlo desangrando y que se vaya debilitando, y el picador, que es una puya súper fuerte, que le destroza la columna y le quita sensibilidad, ¿no? Bueno, no se la destroza, se quedaría, pero los han dejado paralíticos. Yo he visto así que un mal picador y se acabó la corrida. Ahí se queda el toro sin nada. Y el toro empieza a sangrar, a sufrir, está cansado, embotado y al final, obviamente, pues la muerte que es hasta la piedad, si tú quieres, con ese animal, ¿no? Sí. Después de lo que le han hecho. ¿Eso no es maltrato animal? Híjole, no lo dice la ley. ¿Hasta cómo lo narraste? No lo dice la ley, pero no se necesita la ley. Sí se necesita la ley.
porque nuestras relaciones con los animales son muy diversas. El vínculo que tenemos nosotros, sujetos urbanos, con nuestros gatos es muy distinto al vínculo que tienen los animales con la gente en las granjas, en los ranchos. Entonces, eso para empezar. Y la misma Ciudad de México tiene una diversidad cultural o comunidades culturales en sus relaciones con los animales. Y ahí es donde regreso otra vez al tema del sacrificio, ¿no? Vamos como cerrando algunos puntos para irlos acotando hacia el tema del bienestar y el maltrato animal. A nuestro país lo norma una nación, ¿no? Una federación. Somos una república, somos democrática, somos federada, tenemos varios estados y entonces además de nuestro gobierno, tenemos nuestro gobierno federal o estatal. Y dentro de nuestro gobierno estatal tenemos una división también política, pero además dentro de esa división política tenemos una división cultural enorme para quedarnos solamente en la Ciudad de México, pero si tú vas a Aguascalientes, vas a Coahuila o vas a Quintana Roo o vas a Chiapas, vas a encontrar también este mismo esquema con distintas formas, ¿no? Distintas poblaciones. Chiapas con más comunidades indígenas, por ejemplo, y la Ciudad de México con una diversidad de comunidades indígenas originarias, pero otras que llegaron también a la ciudad y que ya están completamente vinculadas, ¿no? Y además tenemos estas otras formas de sacrificio y de ritual. México, además, ¿no? Los biólogos dicen, México es un país megadiverso. Bueno, México también es un país mega ritual. Mega ritual. No nos llega solo por la vía europea, sino también por todos los pueblos originarios mesoamericanos, prehispánicos que crearon esta nación, también por todas las personas que trajeron de África, todas esas migraciones. Entonces, tenemos una cultura ritual, no sé, en alguna parte de esa estructura social que tenemos. Oye, Edu, perdón, ¿no? Pero, a ver, bueno… Es que decías hace un rato, que tú temías que tu hija no fuera parte de su tiempo y que tú también, en cuanto a lo del sacrificio ritual, y pues separabas obviamente seres humanos de animales. Yo en eso estoy de acuerdo contigo también, ¿no? Sí, creo que hay grados. Hay gente que no, y es que no lo sabemos realmente, ¿no? La ciencia todavía no lo sabe muy bien, o sea, los temas de la conciencia y de esto, ¿no? No sabemos si razonan igual que nosotros o no, ¿verdad? Pero en fin, en eso estoy de acuerdo contigo. Los sacrificios humanos, pues no, ¿verdad? Pero ¿no estamos ya también en un tiempo donde los sacrificios de animales también ya están fuera de tiempo? No. ¿Y estás tú fuera de tiempo, Edu? Te lo digo con cariño y con No, y estoy con respeto, tan en tiempo, ¿no? Como todas esas personas que viven en sus comunidades. ¿No es algo desfasado ese ritual, ese sacrificio? Bueno, aceptamos a esas comunidades y les llamamos pueblos originarios, ¿no? Ajá, entonces, sí. Pensando en procesos de colonización o de decolonialidad, ¿cómo estamos nosotros urbanos, blancos, chilangos, definiendo la animalidad de todas las comunidades que tienen sus comunidades y sus comunidades culturales y sus relaciones con los animales? Entonces, si hacen sufrir a los animales, pues también tantito. Están fuera de tiempo, ¿no? O sea, por muy autóctonas comunidades y no, yo ahí voy a tener una visión radicalmente, como en mi texto, a favor de las comunidades culturales. Para mí eso es fundamental. Y regresando al tema de la legalidad, mira, el segundo texto, que es el que publicó la semana pasada y que de hecho ya se lo había entregado a Dani el martes, me escribes tú para invitarme a este espacio. Al día siguiente o el mismo martes en la tarde, no me acuerdo, y el miércoles yo le digo a Dani, me invitaron a este espacio, ¿cuándo se va a publicar? Y entonces sale publicado el jueves. Qué chido. Entonces fue así como una cadena de eventos con muy buen tiempo. Y este segundo texto parte del proceso jurídico que está ocurriendo en la Ciudad de México. Entonces, por eso tiene ese componente muy importante de hablar con un abogado que es Salvador Arias, que es un abogado
que está con Tauromaquia Mexicana, que es una organización taurina, y que nos da ese otro punto de vista. No le di tanto espacio al espacio animalista porque ese está ahí afuera, está en la ley, está en la propuesta de Clara, está en la propuesta que pasaron los, ¿cómo se llama?, nuestros legisladores el pasado martes. Entonces falta ese otro espacio, ¿no? Entonces en ese texto va como en varios tiempos. Primero, describir lo que ocurrió en la Ciudad de México, que el jueves Clara Brugada, para sorpresa de todos, nos convoca, nos da una conferencia de unos 20-25 minutos, donde tienes ahí enfrente a gente como Ana Villagrán, que la mencioné en mi texto, la he mencionado en mis redes. No tolero que esa persona esté en nuestro movimiento. Y digo nuestro porque todos abonamos con el voto, con salir a la calle, con convencer, con pelearnos con nuestra familia, con gastar en nuestros chuchulucos, ¿no? De mi presi. Exacto, pro 4T, y de estarnos cuestionando todo el tiempo el tipo de movimiento y de transformación que queremos. Es decir, le estamos dedicando nuestro tiempo, ¿sí? Claro, sí. Y de repente llega esta persona al cuarto para la hora a decir: ay no, perdón, yo me equivoqué siempre, le tiré hate a AMLO por 6 años, pero en realidad soy 4T. Y le abren la puerta. Y le abren la puerta y está en primera fila para poner una declaración, acompañar una declaración. Además, ella es jefa de esta oficina que tiene que ver de cuidado animal. Y Clara lo que hace es pues hacer ese pronunciamiento de esos 7 puntos, me parece, donde unas horas después la comunidad taurina lo que dice es: no nos dijeron, ¿no? Y entonces ahí hay una primera ruptura que creo que es muy importante en términos de nuestra ciudadanía y del movimiento que yo quiero, ¿no? Por el que yo lucho, que es el derecho de todas las comunidades, no mi derecho, Ana no Villagrán, como yo lo veo. Dice, ok, sí, de acuerdo, pero al menos cuando ella habla de los derechos de los animales, en ese momento ella no está siendo partidista ni del PAN, ni de Morena, ni nada. Ella simplemente tiene una causa por los animales. Ella es obviamente completamente antitaurina, ¿no? Pero hay un asunto ahí muy importante. No sé por qué se debe de politizar ese porque asunto. Es súper político, porque lo es totalmente. Y ahí te va. Te tengo respuestas. Sí, venga, a ver esas respuestas. Entonces, mira, de regreso nada más a la estructura del texto y vuelvo a tu pregunta, ¿no? El texto describe este evento, después el desconocimiento de la comunidad taurina, y es ahí donde entrevisto a Salvador Arias, que me dice: bueno, está la propuesta de López Obrador, que pasó en diciembre de 2024, si se acuerdan, en esos días de las 20 reformas constitucionales algunas, una de ellas es precisamente la del bienestar animal. Y dice Salvador: a nosotros nos sorprende mucho porque ni siquiera ha terminado el proceso federal. Y el proceso federal tiene que legislar y tiene que generar una definición sobre bienestar animal. Porque si no fuera así, entonces ¿por qué Clara tuvo que salir a hacer una declaración? O sea, si no fuera por esa vía legal, ¿por qué tendríamos que tener ese Estado que nos diga qué es el bienestar animal y cuáles son esas relaciones con los animales, ¿no? Y dentro de la Constitución hay un cachito que es un parrafito, de hecho más grande, es un segundo transitorio de ese artículo 4 de la Ley de Bienestar Animal, que dice que se debe legislar en relación con esas relaciones y esos vínculos que tienen los animales con las personas. Entonces, esa cosa chiquita que tiene menos de 10 palabras habla precisamente de todo este universo, ¿sí? Precisamente de eso, de que existan galleros, de que existan comunidad taurina, de que existan… por ejemplo, no me refiero a las peleas de perros porque los perros no son legales, esas peleas no son legales de origen. Pero sí son culturales.
todo es cultural. Por eso, entonces… Pero no todo es una comunidad cultural como yo lo estoy planteando en mi texto, hay que tener cuidado. El violador tiene detrás un contexto sociocultural. ¿Sí? Las el peleas asesino, de perros no tienen un contexto sociocultural, pues, igual que claro, las corridas de toros, que los gallos, nada por más eso que, te digo, nada más que están el violador más tiene un contexto estigmatizadas. sociocultural, ¿sí? Las peleas de perros tienen contextos socioculturales. Todo eso es parte de nuestra sociedad, se funda, se origina, se construye en nuestra sociedad. Y no hay que ir depurando. Pero no todos esos procesos construyen estos procesos culturales, es a lo que me refiero. Y esos procesos culturales se construyen a lo largo de muchos años. Estamos hablando de 5,000 años de relación del ser humano con el toro, de 1,000 años de que existen este tipo de corridas, ¿sí? Y que se van, o sea, son procesos larguísimos. Pero bueno, y nada más para cerrar con esta parte, creo que es importante mencionar que después de eso paso en el texto a esta otra parte, que es esta defensa de esto que yo llamo las comunidades culturales. En esa parte de mi texto justo hablo de dos cosas, ¿no? La importancia de reconocer a estas comunidades y sus tradiciones y su larga historia con sus animales, y la otra, el derecho al espacio público. Y el derecho al espacio público lo retomo de este proceso de Clara Brugada, donde efectivamente la comunidad taurina dice hubo parlamento abierto, pero es muy evidente que no consideraron nada de lo que dijimos, y además el proceso de Clara no nos incluyó. Entonces, cuando Clara dice por un amplio consenso con taurinos, la pregunta es ¿a qué taurinos? ¿Sí? Y en este derecho al espacio público yo quiero saber también como ciudadana, porque puede estar hablando de los gallos y los gallos no me interesan en absoluto, ¿no? Pero los defenderías igual que los toros. Yo defendería ese derecho de esa comunidad cultural, exactamente. A pesar de lo cruel que es… La navaja en el espolón. La navaja en el espolón, donde muere el gallo, luego y a veces mueren los dos y ya, ¿no? Y todo es… pero es un gran negocio. Ahí vamos a ir a esa otra parte que tiene que ver también con, ¿cómo se llama? Cómo negociamos estos derechos, ¿no? Frente a nuestros valores, pero también al reconocimiento de los valores de otros, porque en este tema de colonializarnos, no nos olvidemos que cuando llegaron los españoles, ¿qué tratamiento le dieron a las comunidades originarias? Bárbaros, ¿no? Que era el Zompantli, pues un barbarismo absoluto, ¿no? Pero que era… Y no lo era. Pero absoluto, o sea, yo ya he sido muy clara, yo no estoy para nada a favor del sacrificio humano, pero cuando hablamos de la Gran Tenochtitlán, se nos olvida que esa Gran Tenochtitlán se fundó también en ese fenómeno que era parte de su cultura, ¿sí? Entonces, nuestra sociedad apropia unas para la construcción de nuestra nación y de nuestra identidad, y las otras las deja en el terreno del arte como una especie de cultura muerta, ¿no? Como una especie de cosa que ahí la historia que cuente, pero… Que alguna vez aquí hubo un circo romano, por ejemplo. Pero cuando reconstruimos… Cuando reconstruimos a nuestra sociedad idílica llamada Tenochtitlán, jamás vamos a reconocer que esa sociedad era muy sangrienta, ¿no? Entonces, no podemos reproducir ese esquema, no podemos ser hoy los blancos o los sujetos de poder o los sujetos en el poder que le digan a otras comunidades qué tienen que hacer. Para mí ese es un principio de izquierda, por ejemplo. Me es muy difícil estar de acuerdo contigo, pero… A mí también me parece, sí, a mí también me cuesta mucho trabajo, sobre todo pero porque sí estoy entendiendo muchos puntos. Pero bueno, ahorita que nos encontramos estaba leyendo un poquito del bear baiting y también de perros, ¿no? Y leía en una plaza de toros en Veracruz, ¿no? Que en los 50 por ahí alguien cuenta esta anécdota que había un oso gigante que hizo un hoyo gigante y que ahí iban a meter al toro, y el toro, pues, o sea, una cosa, yo ni siquiera sabía que había luchas de osos con
toros. ¿Ustedes sí sabían? Sí. Yo no tenía la más válida idea, ¿no? Y Igual viene de Grecia también. Y fue algo muy importante, y fue muy grande, y fue muy famoso y muy popular. Y en Inglaterra lo prohibieron por ahí del siglo XVIII por la crueldad animal, Sí. ¿no? Hubo una ley justamente contra esa crueldad animal. O sea, sí entiendo tus puntos del respeto a la comunidad, del derecho al espacio público, la relación hombre-animal, pero siento que me falta ver un poco la evolución, porque evolucionamos como sociedades, como humanos, como sociedad. Como Se sociedad, va ¿no? depurando, unas cosas caen en el Sí, olvido, otras o sea, surgen. por ejemplo, esto del y no verbatim, todo es el verbatim sí la cultura no es cambió, ¿no? monolítica tampoco, ¿no? Sí, O sea, el verbatim cambió, o sea, ya no existen esas peleas toro-oso, ¿no? De hecho, lo que decías de Dani, ¿no? De que quién decide a qué animal sí le damos el permiso, ¿no? Yo mientras leía ese artículo yo decía, pobres toros. ¿Por qué han sido gallos los sí más y torcidos. perros Sí, no? pero yo pensaba, los toros han sido los más torcidos de la historia, ¿no? O sea, con los osos, con los perros, una crueldad así con el pobre toro, ¿no? Entonces, yo pensaba, pobre toro, o sea, y es una postura bien distinta a la de Dani, por ejemplo, ¿no? Que como dice, ¿por quién decide cuál animal sí y cuál no? Entonces yo empecé a hacer campaña por el oso, por el perro, por el toro desde hace ratito que leí. Por eso, el oso. ¿no? Que me sorprendió, o sea, no sabía que Sí. los ponían con los osos. Creo que eso es lo que a mí me falta, o sea, Sí. las sociedades evolucionamos, ¿no? Nos volvemos más modernas, no sé si esa es la palabra, más... Qué bueno que lo dijiste. Ahí Sí, vamos. no, más modernas no sé si es más modernas, más evolucionamos respetuosos y a veces todos los involucionamos, seres, ¿no? pero Y hay cosas que no han estado chidas o que no sé, creo que me falta eso. la típica de los taurinos te dicen, pero entonces eres hipócrita porque bien comes que carne. comes tacos. Me encantan los tacos, me encanta la carne, esa no es una pienso tontería. volverme vegano, pero creo que es una falacia, ¿no? Es una tontería, exactamente igual que es una tontería que no podamos hablar de los animales comiendo carne. Sí. Son las dos cosas. Sí, o sea, ¿no? Yo el también. que dice Sí. no y tú no puedes hablar porque tú comes carne, pues sí, tampoco. claro. Creo Sí, que no. o sea, hay una diferencia, Pero ¿no? justo en ese ejemplo Ticketmaster no vende boletos para ir a la lechería a verle los rastros, ¿no? O a ver cómo matan las reses, que también es Sí, no, duro, voy al tema alimentario, pero olvídalo, ¿no? siento que Voy a agarrar tu ejemplo para contestarle a Ana en esto que dice, me falta la evolución, ¿no? Nada más en estos 1000 años que te he contado de los toros, hay una evolución muy grande, ¿sí? O hay un proceso. Fíjate que mientras leía más sobre la historia de los toros, pensaba en un sociólogo que se llama Norbert Elias, él tiene un libro que se llama El proceso civilizatorio, ¿no? Y civilizatorio no significa ese valor de civilización, ¿no? Sino cómo en la historia nos vamos haciendo estos sujetos civilizados que creemos que somos. Sí. El uso del tenedor, ¿no? El ir al baño frente al rey Luis XIV, que tenía, ¿no? El ir al baño era un evento público, era un espectáculo. O sea, ir a ver, echarle en la cacota al rey, echarse sus pedotes, era un espectáculo, ¿me entiendes? Entonces, esos procesos, de hecho, la historia de la tauromaquia sería bien bonita verla en ese proceso de larga duración, ¿sabes? Como ese proceso civilizatorio, porque todas esas preguntas que tú tienes son resultado de esa civilización que somos hoy. No de la civilización de hace 1000 años, pero en ese sentido, y siendo que la historia no es lineal, tú dices evolucionamos, involucionamos, no evolucionamos, pero sí cambiamos. Sí cambiamos. ¿Sí? Bueno, y luego nuestra llega Trump y sí involucionamos. Y nuestra sociedad es además postindustrial, ¿no? Es una sociedad moderna, es una sociedad que se asume moderna, es una sociedad hija de las luces. No de las luces de los toros, sino de las luces de la Ilustración del siglo XVIII. Nuestra sociedad mexicana, que está más cercana a este mundo occidental, no esas otras culturas que están en ese otro mundo que no conocemos, ¿sí? Para no ser así como todo México es igual, no, es mega diverso culturalmente, ¿no? Entonces, allí creo que
creo que el punto también es entender que como hijos, como herederos de esa mentalidad que es la que llevamos, que el México republicano, la no nos cuestionamos, mexicana, ¿no? Lo otro es… Pero formamos parte de un proceso que ha clasificado el mundo a partir de la ciencia, ¿no? O sea, hoy entendemos la sensibilidad de los animales a partir del discurso científico, no a partir de los animistas. Y otros temas como el aborto también, y así, ¿no? Sí, pero pensando en el tema de los animales, quiero decir, justo esa es nuestra mentalidad. Pensamos esos temas a partir de la ciencia y a partir de la promesa científica de modernidad, ¿sí? Y entonces parte de toda esta crisis de sentido y la posmodernidad y no sé cuánta cosa tiene también que ver con esos procesos culturales en los que nosotros estamos. Por eso insisto en mi negativa, decir no nos toca, ¿no? Yo sí creo que para mí ser moderno, ser de izquierda, ser promotor de los derechos es entender dónde están esas diferencias culturales, ¿sí? Y podernos acercar a ellas y normarlas en el mundo, porque además a mí me interesa mi civilización, me interesa vivir en sociedad, me interesa vivir en la ciudad, me interesa no tener que ir a buscar la carne y matar al animal yo, porque esa es la otra. Nosotros ninguno tenemos que ir a matar al animal y ni siquiera si tenemos una plaga de ratones, no lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Hay gente para hacer eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues y la eso es lo de la modernidad. Sí, la Constitución de la CDMX, o sea, alejándonos de este tema científico, pues sí establece o reconoce a los animales como sintientes. Sí, los reconoce como sintientes. Y eso que dices lo voy a vincular con la otra pregunta que me hacía Hernán sobre qué papel juega Ana Villagrán si es una funcionaria, por qué es eso político, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sintiencia también viene de una lucha política animalista, ¿no? De toda una comunidad en defensa de los animales que sí se definen ellos como animalistas, no soy yo quien les pone ese nombre, ¿no? Hay periodistas, hay políticos, hay funcionarios como Ana Villagrán, hay una serie de personajes que están allá afuera promoviendo una filosofía, un espíritu animalista, ¿sí? Y esa filosofía también tiene consecuencias económicas y también hay intereses económicos, porque detrás de todo ese mascotismo que hay, sino ese animalismo, y entonces tú vas y compras y adquieres bienes, y así como también la Plaza de Toros es un negocio, pues el animalismo y el mascotismo también lo son, y también son las posiciones fundaciones políticas. Últimamente también, ¿no? Hasta rayan en el negocio, ¿no? Esas fundaciones de cuidado, no digo que todas, ¿no? Pero sí sé que hay algunas Sí. Que pues ya son la caja chica, el negocio no tan chica, ¿no? Exactamente, entonces sí hay que entender ese otro aspecto, que cuando estamos hablando de la sintiencia, cuando estamos hablando del animalismo, estamos hablando también de todo un sistema político, social, simbólico, de cómo estamos entendiendo hoy los animales. Y justo les voy a presentar a uno de los primeros autores que les traigo, que se llama Francis Wolff. Él es filósofo y es taurino, es francés y descubrió los toros de adulto y se convirtió en su gran pasión, la tauromaquia, ¿no? El libro se llama 6 claves del arte de torear. 6 claves del arte de torear, y bueno, te mando fotos después para que las puedan poner. Ahí pero bueno, Francis Wolff tiene algunos libros sobre la tauromaquia, no tantos porque no ha sido su tema como académico, pero tiene un documental muy padre que se llama Un filósofo en la arena, y está en YouTube, se los recomiendo muchísimo. Creo que sí hay que pagar, no es muy caro, no me acuerdo si 40 o 100 pesos máximo, pero de verdad vale la pena, porque hay muy poca literatura taurina actualmente en México. Eso también es político. Las editoriales son principalmente animalistas, el animalismo genera dinero en las editoriales y en otras cosas, ¿no? Entonces, pero pues tiene que ver con la debacle de la tauromaquia también, ¿no? O sea, ya no es tiene tan que ver rentable, con
la idea general, ¿no? O sea, tiene que ver, y justo por eso mencioné a Francis Wolff, tiene que ver con esta idea que tenemos sobre los animales y la naturaleza, ¿sí? Así como en el siglo XVIII existía el hombre bueno, hoy existe la naturaleza buena, el animal bueno. Sí. Y entonces se promueve El esta pueblo idea. bueno. Y cuando tú ves todos tus videos en TikTok, en YouTube, en los memes, todo eso de los animalitos humanizados, porque eso es lo que son, entonces se están promoviendo una vertiente y una lectura de la naturaleza y de los animales. Y todos nosotros estamos siendo parte de ese proceso. Y todos nosotros tenemos algo de animalistas en nosotros. Sí, o sea, yo no mato una cucaracha, o sea, me bueno, yo las cucas odio, sí. Pero no puedo, o sea, ¿sabes? Yo, o sea, como que digo, pobres, o sea. mira cómo hemos evolucionado. Sí. Cuando mi madre era chica, cuando era niña, allá en su pueblo, en España, a los perritos los cuidaban porque servían para el huerto, para cuidar las casas, o sea, tenían una utilidad. Pero los gatitos los aventaban al río. Mi abuelo hacía eso. Y lo Los tengo echaban aquí al Ebro. escrito. Aquí ¿Por qué? lo tengo escrito. Y no porque fuera mataba gente al gato. mala, ni No, mucho menos. No, no. simplemente porque los gatitos no servían para el campo, no servían para el trabajo. Entonces, Y en otros países se los comen. eso es evolución, y en otros países se los comen, claro, ¿no? Así los tiraban, los ahogaban, ¿por qué? Pues porque, o sea, español, era igual. pues para qué tener, o sea, Exacto, no, si apenas si tenían para darle de comer a los hijos Bueno, que iban a tener gatitos. y vienen ¿no? de la guerra. Y tú ahora, claro, la guerra civil y luego la posguerra y hasta ya entrados bien los 60. Yo tengo 3 gatos. Tuvieron dinero para comen salmón todos los días. y nadie comen decía unas nada, croquetas ¿no? de salmón porque una de ellas tiene pero ya alergia. no es así. Al menos no en países como el nuestro, ¿o sí? O sea, ¿y por qué? O sea, ese proceso tú como socióloga, ¿qué nos dirías? O sea, a mí me parece bien que por favor no ahoguen gatitos, amigos. O sea, no, o sea, Qué risa que los tengamos el gatitos mismo ejemplo. son espíritus puros que vienen a cuidarnos. O sea, por favor, ¿no? Bueno, mira, yo estudié sociología, pero no soy académica ni me dedico a la investigación. Sí me considero bastante socióloga y bastante intelectual. Me gusta muchísimo estar totalmente todo el tiempo de la manera más creativa que puedo, investigando, leyendo sobre los temas que me interesan y tratar de entender, como en este caso de los animales. Me costó 3 años y medio pasar de esta reflexión de pensar, bueno, estoy defendiendo mi vínculo con mi papá, por ejemplo, que para mí el vínculo del espacio público, la plaza y él es fundamental, a decir, no, espérate, hay algo más que me brinca aquí, ¿no? Regresé a las corridas de toros, hoy tengo una comunidad taurina a la que le dedico, ¿no? También a mis amigos modernos les puse y conozco a uno taurinos, antitaurinos, sí. Entonces tú también conoces a uno, sí, entonces claro. le mandamos saludos sí, a él, sí, saludos. Y entonces creo que la sociología tiene mucho que aportar en este tema, porque además pensando en estos procesos de larga duración, en cómo se construyen estos afectos, porque el torero quiere a su animal, aunque lo mate, ojo. Los galleros Te pego porque cuidan, te quiero. Sí, es que me suena. los galleros cuidan con su vida a sus gallos, y no es solo por dinero, ¿no? Detrás hay toda una serie de procesos simbólicos muy poderosos, de valores muy poderosos, de ética, ¿sí? Porque si de algo te va a hablar Francis Wolff es de la ética taurina, que sí existe, que si tú vas a una plaza de toros y el torero no está a la altura, lo van a linchar y se van a enojar de que esa persona, y más si el toro es bueno. Les cuento una de las últimas corridas que vi hace algunas semanas, hubo un indulto, ¿no? Y tenía esta discusión con un amigo porque él decía, ese indulto es producto del animalismo, ¿no? Porque el toro es muy bueno, entonces perdónenle la vida, pero no es tan bueno para los criterios de un indulto. Un indulto es el perdón al toro. Sí, cuando en la Casa Blanca perdonan al pavo, ¿no? Por su nobleza, no por se su te va, bueno, por no su te vamos a valentía, comer. por Pero es el producto de esta relación animal-hombre
Y entonces ¿Y está mal? la pelea es tan buena que se le indulta, ¿no? Entonces, lo que había allí no era eso, el torero no estaba a la altura. Y otros que decíamos, que el torero no merecía matar a ese animal, ¿no? Entonces, por eso el toro se tenía que ir vivo. Pero ahí lo que tú estás viendo es una relación de valores, de ética, de afectos, de vínculos, de símbolos con los animales. Y oye, entonces ¿no te dice que está cambiando el público? no estás viviendo barbarie, estás viviendo sociedad. No, bueno, Pero hasta el hay un público juez no- ahí, El ¿no? público está cambiando, El los público está toreros. cambiando. Bueno, o sea, esto que estás describiendo a mí me parece, sí. digo, yo no sé nada de toros, no entiendo Sí. nada, pero que también ya haya como un poco de, es que no sé ni siquiera, no me vayas a funar, pero lo voy a decir, empatía con el animal. No, está bien. Yo no te ¿No está funo, cambiando? tú no, No, es no que me no, funas. yo no sé No, nada. no, aquí Nadie estamos se funa. tratando Es que como, yo siento que a lo tratando mejor pues de entender Sí, puntos o sea, ya lo distintos. ves Y un de... poquito más como, pues, está chido este animalito, no sé, Sí. no sé. ¿No está cambiando el público? están- ¿Está mal que esté cambiando el público? No, no está bien ni mal. Ese es el público que somos hoy, Sí. ¿no? Pero hay público taurino también. Y el público taurino que estaba allí también era público de toros a caballo, ¿no? De estos, ¿cómo se llama? Los rejoneadores. Rejoneadores. Y el público del rejoneo es distinto al público de los toros a pie. El público de los toros a pie es más exigente. Y eso lo aprendí allí, yo no lo sabía, ¿no? Pero también ha cambiado la noción de espectáculo, ¿no? Y piensa en estos 1000 años de esta plaza pública improvisada, con el carnicero ahí al lado, con, ¿no? El oso. El oso, el perro, el gato, ¿no? En la calle, porque tampoco eran animales que tuvieran esta tensión, este Domesticación, afecto, ¿no? Sí. este proceso en casa, ¿no? Que ahora los llamamos animales de compañía, y ahora pues hoy tenemos espectáculos muy distintos. Tú mencionaste a Ocesa, Ticketmaster, ¿no? Piensa en los conciertos, Ana. Cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Digo, yo tengo 48 años, pero hace 30 años era muy difícil ir a un concierto, había que ir a las islas, estaban, ¿no? Algunos conciertos eran más punk, todo, ¿no? Y si llegaba un grupo era así en un millón, ¿no? Ahora llegan todos, pero son parte del capitalismo y del mercado y del comercio de la música. La industria musical también cambió. Entonces también tenemos que ver ese capitalismo en el que estamos, y yo creo que ese capitalismo también es una consecuencia de que la México esté tan mal y tan decaída. Tú vas a la plaza, no está arreglada, no está cuidada, es como un sacadero de dinero. Se acababan los toros y empezaba una música a todo volumen. ¿Qué rito puede haber allí? Ninguno. Exactamente. De hecho, a ver, la gran mayoría de la gente Exactamente. actualmente que va no tiene ni idea del rito, de la cultura, de todo. Mucha gente que va a los toros es un evento social. Sí, van no a verse, generalizaría, pero sí. Ok, mucha gente, muchísima gente. Villamelones que le Gente llaman va. entre ellos, Sí, ¿no? también Se hay. está de moda, hay turismo taurino. Hay. Mira, pues es un tema súper amplio y se nos van a quedar un montón de cosas. Sí. Pero quiero decir algo muy importante. El animalismo sí es un tema político, Ujú. y la Plaza de Toros es un espacio de izquierdas. Y sí es un espacio para pensar, para debatir nuestra relación con los animales. Y sí creo que no debemos, en este universalismo que nos habita desde el siglo XVIII, olvidarnos de esas comunidades particulares. Y aunque nos causen mucho conflicto, como a mí me puede causar el oso, ¿no? Eso que te gusten los toros no significa que vas a aceptar todo, ¿no? O sea, a lo mejor yo no sería capaz de ver una pelea de gallos, por ejemplo, ¿no? Pero sí a pensar en estas sensibilidades distintas y diversas sobre los animales en general, y que detrás de eso hay un debate también de esta comunidad que no es nada más la de los empresarios. Yo en mi texto apelo a una comunidad más amplia y más diversa que no está teniendo el espacio que se merece. Yo quisiera que si se acaban los toros, se acaben por una consulta, pero que se acaben en el debate público. Ana Villagrán te diría, los derechos no se consultan.
No, y Daniela me diría exactamente lo los mismo. derechos animales en este pero caso, ¿no? esos son derechos que tenemos que conquistar, no los que ya están ganados. Oye, y pero el bienestar animal no está definido. Fueron 27,000 firmas ciudadanas, ¿no? Sí, y también antes 30,000, los taurinos 35,000 habían dicen. juntado firmas. Sí. Pero ninguno propuso una consulta. ¿Sí? Y tampoco la Ciudad de México. Bueno, pero digo lo de los 27,000 firmas porque creo que eso ya obliga al Congreso, ¿no? A que se empiece a hablar del tema. Pero ¿no? justo lo que decía Salvador, y que eso aparece en mi texto, es que el Congreso hubiera podido decir falta el proceso federal. Entonces nos esperamos. ¿Por qué Clara tomó esta decisión? Esa es la pregunta que yo me hago también en ese texto. Para mí hay intereses todavía allí detrás políticos, para mí hay presión o convocatoria de un grupo animalista que incide, ¿no? Que hace su lobby, y Clara, siendo animalista, se va. Ella es parte de ese lobby, o sea, de ese grupo. Yo creo que Clara es animalista. ¿Ella tiene intereses también? Por supuesto, ¿Sí? ¿Cuáles? políticos. Pero, políticos, Claro. no económicos. No, yo no sé, no creo que Clara tenga Yo intereses siento económicos. que se lleva una palomita, ¿no? En general, o sea, yo leo la propuesta sin saber nada de las corridas, nada. Digo, perfecto, sí, check, por fin, esto es algo que me gusta, Clara. No, o sea, pero ya entendiéndote, ya escuchándote, ¿no? Ya viendo como En 1000 años cosas, ¿no? esas propuestas las hicieron los taurinos, y ahora nada más, porque ya se nos acaba el tiempo. Esto que estamos viendo hoy no es nuevo, no es moderno. No, ¿sí? no En estos 1000 años han existido los mismos personajes: empresarios, toreros, ganaderos, el Estado o el gobierno, antes los concejales en el siglo XX y en los siglos anteriores, en España, en México, en otros países. Entonces, en México también Benito Juárez prohibió las corridas de toros, lo mandaron a volar, nadie lo peló. Porfirio Díaz las regresó. Maximiliano, justo en el siglo XIX empezaban las corridas de toros en Francia. Maximiliano no las tocó, por ejemplo, ¿no? No se metió Como con AMLO. eso. Y entonces, exacto, pero había Ni yo creo Claudia. que sí había un principio de libertad y de respeto al derecho ajeno, como decía Benito Juárez y como decía AMLO, ¿no? Entonces yo creo que AMLO no nada más lo hizo por no meterse o no agarrar ese problema. Yo creo que él sí entendía estas otras comunidades, porque él venía del campo, él había recorrido todo el país 3 veces. ¿Cuántas plazas no habrá visto? Sí, todas. Sí. Mira, Edurne, pues yo ya para cerrar también mi comentario. Los libros. Sí, ahorita rápido. Mira, todos esos 1000 años, la ilustración, Mitras, el sol, la sangre, todo, la Clara Burgada y todo lo que quieras, yo se los voy a reducir. Me los bebí una vez en un vaso de sangre de toro en los fosos de la Plaza México cuando estaba chiquito, cuando niño, que me bajó mi papá, íbamos así. Y eso, llegas a la plaza, así es, matan al toro y lo llevan, lo arrastran y ahí mismo lo destazan y venden la carne y te venden la sangre. Bueno, te la dan en Todavía vasos. se vende. Niños, bueno, yo era un niño, o sea, y eso se los dejo a su criterio. Está bien que un niño haga eso, está bien que un niño vaya y vea eso, en fin, y beba, y hasta incluso por salud, ¿no? O sea, va tú a saber con todas esas toxinas. Vaso de sangre caliente, lo recuerdo así como, me supo delicioso. ¿Por qué? Porque yo amaba los toros. Entonces, ve de dónde viene mi crítica. Yo amaba la fiesta brava. Fui aficionado, entiendo el arte, la cultura, quise ser torero. Pero un día, en una corrida, viendo, pues yo obviamente fui a la Plaza de Toros, fue en Juriquilla, me acuerdo de la fiesta, y de repente el toro, pues ya, en las últimas, ya le habían enterrado la espada, pero un mal torero que le picaba y le picaba y le picaba, y le picaba y el toro comenzaba a llorar. No de tristeza, el sonido es brutal. Y el toro se acerca a donde estoy yo. Yo estaba pues muy cerca pues en primera fila, digamos, ¿no? Se acerca el toro y me ve Qué experiencia más a los fuerte. ojos y lo veo. Y todos esos 1000 años y todo eso que me cuentas y toda la legalidad y todo, ahí se hizo una nata y yo dije, esto es una puta mierda. Y el toro fallece. Qué fuerte. Toda mi adolescencia y todo, yo fui taurino. Amé las corridas. Hasta ese momento, amigos. Lo recuerdo ahora y pues no puedo estar de acuerdo contigo. No, totalmente. Lo siento. Pero creo porque que ahí se fue todo para mí y dije, no. Sí,
Y yo no sé si evolucioné, pero sí definitivamente dentro de esa espiral, la vida no es lineal, es una espiral, pasamos por los mismos lugares, pero en otras zonas. En esa espiral yo decidí ya no ser antitaurino, porque pues no soy antitaurino, pero yo sí, ya… pero ya te generó un rechazo. Ahí se acabó, yo ahí dije esto, yo ya no puedo estar ahí, yo ya estoy en otro lugar. Sí, te Pero los generó un otros puntos rechazo. que dijo Edu sí nos dejan a la reflexión, ¿no? Pero, Por supuesto, sí. Total, ¿no? O sea, No, yo pero- empatizo pero total yo- con el animal, ¿no? Pero ahí esa fue mi sí. experiencia, por eso dejé de ser a mí me taurino. parece muy importante que la compartas y yo lo que quiero decir, además de que respeto totalmente tu postura y es más, o sea, no tengo palabras, ¿no?, para expresar lo que debió ser esa experiencia, y la legitimo 100%. Creo que todos tenemos derecho a esas experiencias que estamos viviendo con los humanos, con los animales, de muchas maneras, ¿no? Pero lo que quería decirte nada más es que yo no tengo ninguna intención de convencerte. No, ni yo a ti tampoco. O sea, Exacto. esa es la Sí, no, cuestión. o sea, a mí me y parece- este programa es justo esa, la A idea mí es me- entender, o pues, sea, ¿no? A mí O me sea, parece sí. lo más valioso, lo que más me encanta es que me dijiste, te leí, tengo preguntas, Sí, ¿no? muchas. Y yo lo que sí siento es que frente a esta forma en la que ocurrió la prohibición y todo el rechazo que hay en los medios de comunicación, porque los medios difunden estigma, los antitaurinos difunden estigma, y por todos lados está el fenómeno de si eres taurino eres un bárbaro. Y yo digo, no es así. Es una construcción de nuestra misma sociedad moderna y estas experiencias de dolor también existen y también son legítimas, ¿no? Entonces, les cuento rápido. Mira, lo que la primero, batería de… Francis Wolff, 6 claves del arte para torear, y también el de YouTube que se llama Un filósofo en la arena. Luego está este libro de una mexicana, una investigadora de la UAM, que se llama Natalia Radetich, Minotáuricas. Es un ensayo taurino, es una tesis de maestría y está padrísima. Todos estos libros los he tenido que comprar por fuera porque les digo que a mí me parece impresionante y es parte de esto de funar o de sí, de cerrar. anular otro, ¿no? O sea, Ajá. tú no. Ediciones Valleterra. Bellaterra. Es catalana, ¿no? Por lo de edición. Y son varios tomos Y la sobre misma- tauromaquia, sí. Este se llama Minotáuricas, entonces está muy bonito porque es una reflexión sobre el ritual, ¿no? Sobre el tema ritual. Luego también los animales y también así empezó una parte de la vida de los toros como una forma de demostración de ostentación, ¿no? Entonces esas son cosas que no podemos olvidar en esta relación compleja, ¿no? Entonces está este libro que se llama La jirafa de los Medici y otros relatos sobre los animales exóticos y el poder. Luego Se oye sí, interesantísimo. no, se los recomiendo muchísimo. Luego, en el tema más animalista, buscando con Daniela Pastrana para la Escuela del Amor un título para el capítulo sobre los animales, ella me decía, tenemos que buscar un libro. Entonces me puse a buscar libros, ¿no? Soy un gato, no sé qué, y todo, miles de libros de gatos, ¿no? 0 libros de toros, miles de libros de gatos. Y me encontré con esta Laura Agustí, que es española, creo que es catalana, creo que es de Barcelona, no sé, y este libro que se llama Historia de un gato, que es de verdad es una belleza. Ella es diseñadora, tú mira Sí, las ilustraciones. las ilustraciones, Sí, es fantásticas. muy bonito, Sí. y es esta relación con los gatitos como lo tenemos hoy, ¿no? No de aventar al gato al agua. Como nuestros abuelos Y- españoles. Y seguramente en México hacían lo mismo. Yo no creo que Sí. eso fuera exclusivo No, de… sí, mi abuelo Y vivía en otras México y lo hacía cosas, acá. y otras cosas. Es que de verdad la relación humana con los animales es una relación de dominación cultural, biológica, natural, económica, de muchas dimensiones. Y en esa dominación yo creo que a veces hay violencia y no siempre, ¿no? Pero la violencia siempre tiene dominación. Eso es La un violencia siempre es maltrato, ¿no? hecho. Siempre. Pues entonces es maltrato animal. No. ¿Quién lo define, no? Bueno, ya vamos a Y acabar finalmente el este último libro, que es novela gráfica, se llama Thing, y es la historia de un elefante en el zoológico del Bronx que me regaló una amiga, y
ahí habla sobre estos procesos del tema de los animales en la ¿cómo se llama? En las constituciones, en la legislación y el derecho de los animales, que yo ahí mi gran debate es que los animales no necesitan derechos, son los humanos los que necesitamos límites. Esa es mi postura. Es un buen punto. Para mí, el animalismo está planteando dejar de ser antropocéntricos, ¿no? Dejar de pensar en que todo gira alrededor del humano, pero lo que está haciendo el animalismo es para mí una nueva forma de antropocentrismo, ¿no? El gatito humanizado, el toro sintiente, otros primates inteligentes, pero siempre en relación a lo que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí necesitamos abrir mucho más el espacio y hacer a un lado todos estos, digamos, tú nunca dejes de ser antitaurina, jamás, ¿sí? Pero nunca dejes de escuchar, nunca dejes de sentir lo que sientes, ¿sí? Por la experiencia que viviste, es súper importante. Pero no dejes de dialogar y no dejes de posicionarte frente a esas otras comunidades y decir qué aceptas tú, qué no aceptas, pero también cómo tiene que posicionarse el Estado. Hablabas de los límites del ser humano, sí, no de los derechos de los animales. Bueno, ¿dónde comienzan esos límites? ¿Dónde se pinta esa raya? Ahí está la reflexión nuestra, y piensa en la pandemia y piensa en qué pasó cuando todos nos guardamos y todos los animales salieron. Eso fue la evidencia de del gran espacio que ocupamos, del gran ruido que hacemos, ¿no? De toda la luz que generamos y la basura, y que seguimos en estos procesos de dominación, ¿no? Y el mascotismo no nos hace mejores. Bueno, se nos acaba la pila y la batería. Edu, sí. Ana, muchísimas gracias. Increíble, me quedo Sigamos con más platicando. Pero me quedo con más preguntas. Favor, o sea, pero por favor, cuando gustes. Sí, y de todos los temas, no nada más de este. O sea, porque... Yo les agradezco porque sí me han invitado a lugares nada más para señalarme como taurina. Sí, claro, claro. Y a mí me ha costado mucho llegar a esa definición, por lo que les decía, muchos años sin estar en los toros, y yo primero decía, pues sí me gustan, pero no soy taurina. Hoy sí soy taurina. Bueno, pues Edu, despide el programa. Pues no hay quinto malo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Que sea solo la primera, que nos volvamos a encontrar. Sí, por favor. Y por favor estamos abiertos siempre para discutir en las redes, lo que quieran. Díganme todas las veces que no son antitaurinos, no me importa, pero siempre con disposición al diálogo. Y este es un diálogo de izquierda, eso es lo más importante. Eso sí. Pues sí, hay que llevarlo a la izquierda. Bueno, amigos, nos vemos la próxima vez. Esperamos tenerte muy pronto de regreso. Gracias. Muchas gracias. Comentarios, así, críticas y lo que quieran.